Ya. Supongo que ahí está. Ya. Ya, a ver, Jaime me preguntó si cuando uno toma un elemento de la sigma álgebra general, por ejemplo, si uno tiene, como el ejercicio uno tiene S, que es un subconjunto, bueno, de las partes de algún conjunto de I en este caso, en el 3.1. Entonces, si uno agarra un elemento A que pertenece a la sigma álgebra general, eso implica si A tiene alguna forma. O sea, si es una unión, o si es una Hola. intersección, y algo. Hola, hola. Entonces, el gran problema de la sigma álgebra general es que no tiene ninguna forma. Okay. Y de hecho hubo un ejercicio por ahí que mostré en un video en YouTube, creo, que como otra manera de aproximarse a la sigma álgebra general. Sí, es que Pero con la uniones. sí, hay una forma que igual la encuentro como bastante chora, que era la unión, ¿no es cierto?, de todas las partes numerables. Ujú. Entonces uno agarra MDF y las une todas. Y lo choro es que es una unión y da la sigma álgebra general, pero además el tema es que eh, son solamente las partes numerables. Y eso igual tiene sentido porque las sigma álgebras son estables por uniones numerables. Ujú. Entonces, como que igual hay ciertas restricciones, no es tan abierta la demostración. Y entonces, por ejemplo, esta pregunta que me hiciste, sí, pues, entonces la respuesta es no, po, ¿cachai? Ok. No, no hay forma. Tienes que tratar el objeto de una manera bastante abstracta, la verdad. Entonces mi pregunta es, ¿pudiste hacer el ejercicio o te costó? ¿O no lo hiciste? No, no pude. No pude. Hay una parte que es trivial, que creo que es el. Claro. Pero la otra sí no pude, a menos. Sí, no. Bueno, al menos a mí, como hace un rato como que se me olvidó cómo se hacía y claro, no llegué ya a hacerlo. Sí. Pero tampoco es difícil, porque después me acordé que, claro, el tema es agarrar el objeto y como chantar. Mira, te voy a mostrar cómo se hace. Les voy a mostrar cómo se hace. Que a ver cuánto hay gente. Ah, ya hay gente, bacán. Pueden hablar si quieren. No, como Estamos que- en la 3.1, ¿cierto? sí, sí, estamos Vale, conversando. vale, vale. Habían preguntado, repito, es que como se está uniendo gente, estoy repitiendo algunas cosas. Habían preguntado, por ejemplo, si uno agarra pucha, acá uno cierto tiene una colección de objetos, que yo lo escribo así porque no me sale bien esa letra. Eh, entonces, de acá uno genera la sigma álgebra general, y la pregunta es si yo agarro un elemento de acá, eso implica que A tiene alguna forma con la que yo pueda trabajar. O sea, si A va a implicar, que se implica que A sea la unión de algunas cosas, intersección, bla, bla, bla. Y la respuesta es que no, que es un objeto muy abstracto y que no nos ofrece una caracterización del objeto. Hay algunos conjuntos que sí nos ofrece una caracterización, por ejemplo, si uno agarra, pero son objetos muy simples, si uno agarra ese como una colección de, de singleton, una colección mutable, como que ahí hay procedimientos para encontrar los objetos que pertenecen acá, pero solamente en casos muy así simples. Entonces, el problema no es trivial, no es trivial. Ya, entonces hagamos el ejercicio. Ya, a ver, espera, voy a copiarlo. Tac. Ahora sí, copiar. Entonces, todo ven lo que hago en la pantalla, ¿cierto? ¿O Ok. no? Ya. Es que, pucha. ¿Cómo se hacía esto? Se borraba. Sí, que es primera vez que uso Zoom, así que en volada me vaya equivocando entre medio. Ahí está. Entonces, bueno, lo primero es que uno puede, un objeto como menos.
una información extra que uno puede obtener es que cuando uno tiene una función de este tipo, por ejemplo, de x en y, e y tiene una sigma álgebra, ¿sí? Entonces uno puede decir y con... ¡Topo! Oye, ¡Gaby, estoy en clase! baje el, ¡Gaby! Oh, perdón. bájale el volumen, po. Yo estaba muteado, perdón. Ya, para la otra se gana un mute por 2 minutos. No, pero... ya. A ver, espera. Back. Ya, entonces si uno tiene un conjunto con una sigma álgebra, existe un objeto que se le llama así, MDF, que es la sigma álgebra más pequeña que hace F medible. ¿Sí? Que hace F medible. Y esta sigma álgebra va a estar contenida en las partes de X, entonces ahí uno puede construir una función que va desde X, M de F, hasta IN. ¿Sí? Y más o menos de aquí viene el objeto con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Este objeto no es tan difícil de construir porque en realidad lo único que uno hace es... MDF en realidad va a ser... van a ser todas las preimágenes. De N, pongamos, con N en la sigma álgebra de adelante. ¿Sí? Entonces, como es una información extra que puede aparecer en el camino. Ahora hagamos el ejercicio. Ya, pues. Lo que ocurre acá es que primero de derecha a izquierda bastante, de izquierda a derecha, perdón, es más o menos simple, ¿cierto? Porque medible implica que f a la menos 1 de m, pucha, malas letras, que f a la menos 1 de f, de e, perdón, pertenece a m para todo en n, caligráfico. Sí, entonces como n en realidad es... ¿Qué onda? N en realidad es m de s. En particular, esto va a ocurrir para los... En particular ocurre para los que están en S. ¿Sí? Entonces esa parte sale bien. Ahora la parte para el otro lado es la más complicada. Ya. Para el otro lado, lo que uno hace, primero es que uno se da cuenta de que f a la menos 1, bueno, de S pertenece a M para todo S en este de acá. Ya, pues entonces, lo primero que uno obtiene es que M de f a la menos 1 de S va a estar contenido en la sigma álgebra M. ¿Cierto? Esta es la sigma álgebra generada por f a la menos 1 de S. ¿Sí? Y entonces el gran problema que ocurre ahora es ver, por ejemplo, si esta de acá coincide o no con f a la menos 1 de m de S. Ya. Si nosotros podemos probar esto, estamos listos. ¿Existe alguna duda hasta el momento de lo que escribí? Ya, ok. Igual pueden escribir por el chat si es que tienen dudas y no quieren hablar. Espera, ¿cómo funciona el chat? Acá, tac. Espera, quiero ver si funciona esta cuestión. Ya va acá. Ya, pues, entonces el truco para esto es más o menos forzarle, como no podemos, por ejemplo, la idea es hacer una doble contención. Demostrar si m de f a la menos 1 de s está contenido en f a la menos 1 de m de s. Y después para el otro lado. Esos son los dos pasos.
¿Cuál era el paso más difícil? Era el... Sí, era este lado. Ya. Entonces vamos a probar primero este lado de acá. Ese. Ya. ¿Qué se hace? Se utiliza el tema de la caracterización de lo que es una sigma álgebra generada. ¿Cómo podemos entender si esta contención de aquí simplemente agarramos una sigma álgebra A, sea A sigma álgebra, tal que, perdón, f a la menos 1 de S va a estar contenida en A. Para si le dice, no, para estar seguro. No, espera. Me dice al revés. Agarro una sigma álgebra A que me contiene el S. Entonces lo que ocurre ahora es como la preimagen se porta bien, obtenemos esta contención. Aquí. Y algo que se puede probar es que esta cosa de acá, como A es una sigma álgebra, entonces este de aquí también va a ser una sigma álgebra. ¿Ya? Esto es súper importante, pero en realidad no es tan difícil de probar porque las preimágenes se portan bien con las uniones. O sea, f a la menos 1 de una unión va a ser la unión de f a la menos 1, y lo mismo ocurre con el complemento. Entonces no es difícil ver que estas propiedades funcionan. Ya, pues, ¿y ahora qué ocurre? Esto de acá va a ser una sigma álgebra que contiene a este monito de acá. Entonces eso implica, de inmediato, que m de f a la menos 1 de S va a estar contenido en f a la menos 1 de A, y como A es una sigma álgebra que contiene a S, en particular va a ocurrir para la sigma álgebra general. Entonces tenemos f aquí, va a estar contenida en f a la menos 1 de A. Ya. A ver, una cosa aquí entre medio es que en vez de haber tomado A, pude haber tomado MDS, pero en realidad prefiero hacerlo de esta manera, porque así aprovechamos de trabajar con las definiciones de lo que es una sigma álgebra generada. Ya. Entonces ahora tenemos esta contención de acá arriba, esta de acá está lista. Esa. Y ahora falta esta de acá, que es la más complicada. No sé si existen dudas ahora, si más o menos claro lo que hice. Yo me perdí un poco en cuál es la estrategia que estamos siguiendo para atacar el problema. Ya. Bacán, aquí me puso funciones en el chat. Ya. Mira, el problema, o sea, tú no entiendes desde el principio. Claro, o sea, no entiendo así como por qué. Entiendo todo lo que estamos haciendo, no entiendo por qué. Ya. Mira, lo que pasa es que queremos probar esta parte de acá, ¿cierto? Que si esto ocurre, entonces, medible. Ya. Entonces, bueno, ahí está la hipótesis. Y entonces lo que yo quiero probar es que nosotros sabemos que a ver, espera, voy a ponerlo con destacador rosado, que este monito acá es una sigma álgebra, ¿cierto? Ujú. Ya, y esta es una sigma álgebra que está contenida en M, porque tenemos esto de acá. Si la hipótesis de esta parte nos dice que f a la menos 1 de S caligráfico está contenido en M. Esa es la hipótesis. Entonces nosotros sabemos que la sigma álgebra generada de este, como conjunto, está contenida en M. En S. Ah, ya. ¿Sí? Por hipótesis, o sea,
Ajá. Que esta de acá es una sigma álgebra, entonces la sigma álgebra generada tiene que al menos estar contenida acá. Y entonces lo que yo digo es que para mí lo más... O sea, pero lo que queremos probar en realidad es que f a la menos 1 de m de s está contenida en m. Si tenemos eso, entonces f es medible. Porque m de s es la sigma álgebra de i, de la llegada. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, lo que yo digo es que la intuición más o menos dice que el m debería entrar en la f a la menos 1, pero no es fácil de probar. Porque, o sea, si tengo esta igualdad de acá, entonces voy a tener que este de aquí va a estar contenida en m. ¿Se entiende un poquito esa parte? Sí, sí, te sigue. Vale. Entonces, para probar eso, hago una doble contención. La parte 1 y luego la parte 2. ¿Cachai? Entonces, la parte 1, como que la hice ahora, que uno agarra una sigma álgebra metida que contiene el S y apliqué imagen inversa y se llegó a la contención de acá. Entonces ahora nos falta la otra parte y con la otra contención tendríamos la igualdad que necesitamos y ahí probamos que la F es medible. Claro. Ya va acá. Igual cualquier duda como que aprovechen porque, no sé, como que la prueben una semana y media. Bla, bla. Ya, la otra contención es la parte un poquito más ruda, pero no es tan difícil. O sea, yo creo que es fácil, pero es difícil como agarrar la idea de por qué, o sea, de llegar a eso. Entonces voy a ver mi torpeo por si acaso. Ya. El truco es el siguiente. O sea, primero recordemos, queremos probar que f a la menos 1 de m de s, si está contenido o no en m de f a la menos 1 de s. Ahí está. Ya. Entonces, el gran problema acá surge por la incógnita al principio. Los elementos de la sigma álgebra generada tú no los podéis tomar. O sea, los podéis tomar, pero no tienes nada más. Como que no hay una caracterización de los elementos. Como cuando uno genera grupos, espacios vectoriales, uno sabe que un elemento del generado va a ser una suma de cosas, pero acá no ocurre. Acá es una estructura un poquito más complicada de manejar. Entonces, el truco de esto es simplemente uno genera acá un conjunto, que lo voy a llamar I caligráfico, que van a ser todos los... a ver, para definirlo bien. Subconjuntos de... Ya. A ver, van a ser todos los subconjuntos, pongamos... que no me gusta la letra. Ya, F subconjuntos de I, tal que... Ya voy a ponerle G nomás. Chao. G, tal que F a la menos 1 de G va a estar en la sigma álgebra generada de F a la menos 1 de S. Ya. Recordemos que la función f, lo voy a poner con azul, la función f iba de x en y x uno tenía una sigma álgebra, y acá el y tenía una sigma álgebra, y este n era el m de s. Entonces, lo que hice fue agarrar una colección de subconjuntos de i. Y voy a ver los que me satisfacen esta propiedad de acá. Esta de aquí. Ya, y lo que voy a hacer es que, por ejemplo, lo primero que nos obtiene es que en esta colección de objetos, por ejemplo, S va a estar contenido en I. Pucha que estoy distribuyendo colores. Ya, S va a estar contenido en I, ¿cierto? Por hipótesis.
¿Sí? Entonces, lo que quiero probar es que este monito de acá va a ser una sigma álgebra. Ya, porque... A ver, espera, para verlo bien. Sí. Ya, vale. Este monito de acá va a ser una sigma álgebra, entonces si I es sigma álgebra, entonces vamos a tener primero que M de S va a estar contenido en I, y claro, y por hipótesis, por definición de I, eso de I va a implicar que F a la menos 1 de M de S va a estar contenido en M de F a la menos 1 de S. ¿Se entiende que exactamente lo que queremos probar? ¿Qué es eso de ahí? ¿Se comprende un poquito? ¿O no? Ya, parece que no mucho. Sí, queda claro. Ya, que por si acaso, por si alguien no cacha, como que me vayan diciendo. Prefiero, no me gusta mucho estar hablando solo. Ya, entonces tenemos esta contención de acá. Entonces lo único que tenemos que probar es que I es una sigma álgebra. Este I caligráfico. Entonces, por demostrar, I es sigma álgebra. Ya. Bueno, y entonces no es tan difícil porque, a ver, voy a copiarlo. No, pero ahí está. Entonces hay que ver el vacío, po. Lo que podemos ver es que este objeto de acá es una sigma álgebra, entonces la parte del vacío tiene que cumplirse, ¿sí? Porque la preimagen de vacío va a pertenecer, bla, bla. La segunda parte es la parte de complemento, entonces si A pertenece ahí, eso implica de inmediato que F a la menos 1 de A va a pertenecer a M de F a la menos 1 de S, ¿sí? Por definición. Y entonces, como este de acá es sigma álgebra, entonces eso implica que F a la menos 1 de A complemento pertenece a M de F a la menos 1. Y lo bacán es que el complemento se porta bien con la función inversa. Y entonces eso implica de inmediato que A complemento pertenece ahí. Ahora la parte 3, agarramos una colección con I en N, subconjunto de I. Entonces podemos ver que F a la menos 1 de A sub I pertenece a este de acá, para todo I. Y entonces, como este es sigma álgebra, tenemos que la unión I de F a la menos 1 de A sub I va a pertenecer a M de F a la menos 1 de S. Y de nuevo, la imagen inversa se porta bien con las uniones. Y entonces tenemos que la unión pertenece a I. ¿Sí? Y todo esto es por definición de nuestro conjunto acá. Y por lo que habíamos visto antes, tenemos la contención que necesitamos. Era esta. Porque el S está contenido en I, y el I es sigma álgebra. Entonces, por definición de sigma álgebra general, tenemos esta otra contención, y por lo tanto, al tener esta contención, acabamos de probar que M de F a la menos 1 de S va a ser igual a F a la menos 1 de M de S, y como sabíamos que F a la menos 1... Diego? ¿Sí? ¿Podéis subir un poquito? Ya.
Ajá. Eh, Aquí tienes que S está contenido en I, pero no es que S pertenece ahí. No, es que esa es la colección de conjuntos de hipo. En la colección. Hipo. Ya. Gracias. Eso, bacán. Ya. Entonces, espera, ¿cómo llamo? Ya. F a la menos 1 de S está contenido en la sigma álgebra M, y entonces eso implica de inmediato que F a la menos 1 de M de S está contenido en M y es sigma álgebra por esta parte acá arriba. Y ahí estamos listos, por lo tanto F medible. Bueno, y ahí está. ¿Alguna duda del ejercicio? ¿Alguna parte que no se entendió? Igual después yo lo voy a subir como en un PDF. Se sube, se puede exportar fácil. ¿No? ¿Algún otro ejercicio en el que tengan duda, además del 3.1? Bacán. Oye, la preimagen de una sigma álgebra, o en particular la preimagen de una colección de subconjuntos, ¿a qué me refiero? Me refiero a la colección de las preimágenes de cada elemento de la colección. Sí, a eso me refiero. Cuando pongo F a la menos 1 de S, F a la menos 1 de S me refiero como al conjunto de todas las preimágenes de S con S perteneciendo a la colección. Vale. Como para evitar tanto juego de notación y cosas. Pero eso se refiere básicamente. Bueno, hay otro ejercicio que quiero hacer que es el 3.2, que en realidad no lo voy a hacer, pero me gustaría comentar al respecto. Mi pregunta es si alguien lo hizo. ¿Sí? ¿No? ¿O alguien entiende por qué puede ser un poco como raro? Ahí está. Ya va. ¿Alguien lo hizo? ¿O no? Pero, ¿O digamos, sabe cómo se hace? la definición de medible es que, bueno, digamos, la imagen inversa de un conjunto es medible, ¿cierto? Sí. Si tenemos medible. Pero, Entonces, ¿sí? o sea, o sea, al aplicar dos veces la inversa, o sea, la inversa de una y la inversa de otra, queda bien, ¿no? Sí, exacto. Es bien simple en el sentido de que imagen inversa de imagen inversa, un medible es medible. Y listo. Sin embargo, este ejercicio como es importante. O sea, no lo voy a hacer per se el ejercicios porque es bastante elemental y sería bacán si lo pudieran hacer los que no lo han hecho. Sin embargo, igual creo que hay una dificultad con lo que decía el compañero, porque no es que medible sea que preimagen de medible cualquiera sea medible, sino que tenemos que pedirle a la colección específica. Entonces, esa es el primer medible que obtenemos, no sabemos efectivamente si es parte de la colección especial. Sí, exactamente. Porque el truco es que si uno toma f, por ejemplo, de x of, que va de x en y g de y en z, entonces, y las dos son medibles. Pero hay que tener cuidado con qué tipo de medibilidad uno le pide. O sea, si estamos bajo la misma sigma álgebra, no debería haber, bajo la misma sigma álgebra en el que se encadenan, que va a ser el i en este caso, ahí no hay ningún problema. Sin embargo, si cambiamos la sigma álgebra, obviamente va a presentar problemas, porque quizás esas dos sigma álgebras ni siquiera se tocan solamente en el vacío y en el todo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, claro, acá uno puede tomar una sigma álgebra i n1 pongamos, y acá uno puede tomar una sigma álgebra i n2. Entonces, cuando haga la composición
de G compuesto con F, que va a ir de X en Z, esto no necesariamente es medible. Siempre depende de esto de aquí. Hay ejemplos más o menos fáciles para hacerlo, pero un ejemplo que es muy importante, y más o menos por esto nomás quiero mencionarlo, es por el tema de la escalera de Cantor, que más o menos cuando uno ve la diferencia entre en la sigma álgebra de Borel y los conjuntos Lebesgue medibles, acá hay un tema bien importante a tratar. A ver. Oh, no, quería un cuadrado. Por ahí. Cuadrado. Entonces, bien importante ver el ejemplo. Espera. Función de Cantor-Lebesgue. Y también se usa acá un lema importante que creo que el lema, no es teorema, de Vitali, que también es importante. Y eso es un ejemplo es bastante clásico para el curso y que deberían leerlo si es que no lo han visto. En donde uno hace una composición de dos funciones y ahí más o menos uno entiende varias diferencias entre lo que es ser medible y además que hay otro concepto que es distinto que significa ser Lebesgue medible, que son cosas que son más o menos diferentes. Por ejemplo, un conjunto medible, sabemos más o menos lo que es, ¿cierto? Por definición, preimagen de medible es medible. Sin embargo, la definición de Lebesgue medible, ¿saben cuál es la definición de Lebesgue medible? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Conjunto o función? Una función Lebesgue medible. Que la preimagen de claro, de un abierto en el fondo, medible. Claro. Que la preimagen de un abierto tiene que ser medible, pero en el sentido Lebesgue. ¿Sí? Entonces, podemos poner f de... Pongamos de Renner. Es Lebesgue medible. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos esto. Vamos a poner mayor estricto a un alfa. Es medible. Lebesgue. Para todo alfa mayor a 0. Bueno, para todo alfa negra. Ya. Si se fijan, este concepto es diferente a lo que significa ser medible, ser Lebesgue medible. Porque le estamos pidiendo, primero no sabemos cuáles son todos los conjuntos Lebesgue. Lebesgue medible. Entonces, de partida lo que le estaba pidiendo esta definición es que la preimagen de un boreliano tiene que ser Lebesgue medible. Entonces, lo que ocurre es que si existen conjuntos de Lebesgue que no son Borel, implica de inmediato que esto no tiene nada que ver con lo que es una función medible. ¿Sí? No sé si se entiende lo que acabo de decir. Si se fijan, esto de acá es la preimagen, preimagen de alfa infinito, este conjunto de acá. Entonces lo que estamos pidiendo es que la preimagen de un boreliano es medible Lebesgue. ¿Ya? Entonces, de aquí surge el gran problema. ¿Ya? Que no es medibilidad, es otro concepto. Y algo que va a aparecer en el camino es que, por ejemplo, existen Lebesgue, los conjuntos de Lebesgue medibles, forman una sigma álgebra, que al menos lo vi en un video ahí en YouTube. O sea, lo mencioné. Bueno, todo
perdón, los conjuntos de Lebesgue, conjunto Lebesgue medible, forman una sigma álgebra. Y lo otro es que, llamémosle L, L cursiva, y lo otro es que los borelianos están contenidos en los Lebesgue medibles. ¿Sí? Entonces eso implica varias cosas, o sea, de aquí de partida habla de que las composiciones entre funciones Lebesgue medibles no va a ser, no necesariamente medible, y aquí también donde cae la función de Cantor-Lebesgue. Esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Hice un comentario que la particularidad de esa función es que tiene elementos medibles con preimagen no medible. Exacto. Bajo el paradigma Lebesgue. Sí, sí. Sí, es bien importante. Yo creo, para mí es fundamental leer este conjunto y yo creo que es fundamental leerlo solo un rato, como reflexionando y ver el proceso que se hace, porque hay varios lemitas ahí metidos entre medio y una buena lectura, es bastante ilustrativo. ¿Mm? A ver, algo más. Ah, sí, pues también está el tema del lema de Vitali, que también es importante, que al menos a mí me gusta mucho porque no lo voy a probar, pero lo voy a mencionar. Vitali dice algo como si uno tiene un conjunto medible, sea X medible, y todo su conjunto de él es medible, entonces la medida de X es 0. ¿Sí? Eso es muy raro, pero es lo que ocurre. Y es lo que pasa con las medidas completas, que quizás alcanzamos a verlo un ratito después. ¿Sí? Y lo otro es como, por ejemplo, también hay otro lema, que no me sé el nombre, que creo que ni siquiera tiene nombre, que habla de que si, por ejemplo, si uno tiene un conjunto medible, si M es medible, Lebesgue, entonces M se puede escribir como B unión N, donde este es un boreliano, y este de acá es no boreliano, y tiene medida 0. ¿Sí? Entonces, este tipo de lemas habla de que en realidad, claro, los borelianos son mucho menos que los de Lebesgue, pero sin embargo los de Lebesgue lo que aportan es como una completitud de la medida, ¿no? Como para que esté llenita. No es como nada muy, no ofrecen como unos monstruos muy grandes. Es como, o sea, de verdad los borelianos como que sirven bastante cuando vamos a medir cosas más groseras. Eso. Ya, y hasta ahí llegué con este ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda o de otro ejercicio si es que ahora se motiva a preguntar. Creo que no. Puede escribir por el chat igual si os queda vergüenza hablar. A ver. Ah, mire, tengo un chat. Uno. Ah, alguien preguntó, ¿preimagen de abierto es medible? Si la función es Lebesgue medible, sí. Como que esa es la gracia de la función Lebesgue medible, que la preimagen de todo conjunto medible, perdón, la preimagen de todo conjunto abierto es medible. O sea, habla de una relación entre la sigma álgebra boreliana y los conjuntos medibles de Lebesgue. Ese es el problema de la función Lebesgue medible. Como que hay información que queda ahí volando, que no necesariamente se procesa, por así decirlo, la función. ¿Sí? Como pregunten nomás si hay dudas. Porque el 3.3 no lo voy a hacer. El 3.3 creo que ya mucho si lo hago. 3.4 tampoco. El 3.5 tampoco, porque acá la única cosa es que una función compleja, a ver, espera, vamos a borrar eso.
se puede escribir como F1 más I F2, donde cada una va a tener imagen real, entonces aplicar las definiciones de lo real. Ya. Voy a hacer el 3.6 ahora. ¿Por qué me sale nada? Diego, entonces para la prueba entra la 1, 2 y 3 de la guía. Sí, eso es lo que tengo entendido al menos. Si tengo otra información, supongo que lo vamos a ver, pues. Ahí está. Ah, sí, pues si tienen más dudas para la prueba, yo puedo hacer más clases y más videitos. Así que la cosa es que vayan dando feedback y todo. Ya. ¿Alguien sabe lo que es una medida completa? ¿No? ¿En serio? ¿Nadie o tienen vergüenza? No, no. Es que todo subconjunto, un conjunto de medida cero, está metido dentro de la sigma álgebra. Sí, ¿Algo así? sí, exactamente, eso es todo. O sea, cuando tú tenías un conjunto de medida cero, todos los que están adentro, como que ya están en la sigma álgebra y además tienen medida cero. Eso es todo. ¿Lo voy a escribir? Definición. Entonces uno tiene X que pertenece, perdón, no, pongamos X M mu, espacio de medida, y soy malo con las letras. A que pertenece a la sigma álgebra con mu de A igual a 0. Entonces, mu es completa, sí. A, sí, B subconjunto de A, sí todo. Espera. B subconjunto. Voy a escribirlo así. Implica B pertenece a la sigma álgebra. Se ve como un poco redundante porque a lo mejor los conjuntos de medida cero no son muy útiles. Sin embargo, cuando uno tiene que tomar funciones inversas, o sea, cuando uno toma funciones medibles de un espacio de medida a otro, entonces yo quiero que la preimagen del conjunto de medida cero, por así decirlo, como que tengan ciertos resultados de manera inversa. Entonces esa es como la gracia, lo que se gana con una medida inversa. Sí, todas las definiciones son del libro que mandó el profe. Aunque, por ejemplo, no sé, o medida completa, voy a buscarla en Wikipedia y es como lo mismo. Pero sí, todo se usa el Bartol hasta el momento. Es como como el libro más importante al menos. Ya, pues. A ver. Entonces eso es lo que se gana con una medida completa. Y el otro que es como una idea, toda medida se puede completar. ¿Sí? Toda medida se puede completar. ¿Eso qué quiere decir? Si uno tiene una medida que no es completa, puedo encontrar una sigma álgebra un poquito más fina y una extensión de esta medida, tal que la medida se conserva para todos los conjuntos y se extiende para los elementos extra que aparecen en la sigma álgebra. Y claro, me dan que tienen medida cero. Eso quiere decir que existe, pongamos, M' que contiene a M, tal que si A pertenece a M y mu de A es igual a 0, entonces B subconjunto de A implica que B pertenece a la sigma álgebra extendida. Y además uno puede tomar una medida nueva, pero tal que
mu' restringida a la sigma álgebra más chica va a ser igual a la medida anterior. Tanta M. ¿Y cómo hago eso? Me imagino que tomo como el sigma álgebra, le uno todos los conjuntos que están metidos en uno que tiene medida cero y genero todo eso. Para que, Sí. Tú agarráis todos los elementos de tu sigma álgebra de partida y después lo que hacís es tomar la colección de todos los subconjuntos de algún conjunto que tenga medida cero. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, pero pues tengo que generar eso, porque la unión no me garantiza que sea sigma álgebra. sí, pues tenéis que demostrar que es sigma álgebra. Sí, no es tan trivial, pero funciona. Y o sea, digo, no es tan trivial a priori, pero cuando trabajáis sale rapidito. O sea, el truco es simplemente agarráis, no sé, A desde todos los B, subconjuntos de A, de mu de A es cero. Y eso es todo así. Con A, bueno, ahí está implícito que el A pertenece a a la sigma álgebra de arriba. Y después ves que después estos los unes con estos de acá, con la sigma álgebra, y ahí te da la sigma álgebra más grande. No, pero incluso, piénsalo de este modo. Lo que yo recuerdo cuando hice este ejercicio fue como, a veces hace como 1000 años, es que cuando tú agarráis los dos, podéis tomar la unión y tomáis el generado y chao. Sí, pues eso te estaba preguntando. Ah, ya, perdón, no te había entendido. Sorry. Como que pensé que tú estabas hablando como de cómo demostrar que la unión de dos, de aquí. No, que para asegurar que la unión de estos tipos me va a dar un sigma álgebra, tengo que generar lo que Sí, tenga en esa unión. Pues. Por ejemplo, ya, meto el B, pero no va a estar el complemento, o no va a estar la intersección con un tipo del sigma álgebra. claro, sí, tiene razón. Sí, sí. Pero bueno, sí se puede completar la cosa. Ya, pues entonces, ahora hacer el ejercicio. jaja, que no había pescado mucho. Voy a hacer esta pura parte, la del. Esa ahí, y el resto se puede entender cómo funciona, para ir atacando los demás problemas. Ya. Entonces, a ver, espera, ¿cuál es el dominio? Ah, R, bacán. Más fácil todavía. F, G, van de X en R. Ya. Ahí está. Entonces, el truco es como uno toma, sea alfa en R, y uno toma el conjunto de las preimágenes. Tal que G de X va a ser mayor a alfa, por ejemplo. Este de acá es el que tiene que ser medible. Sí, pero lo entretenido es que este uno lo puede partir en dos, po. Donde uno tiene una primera parte, donde son todos los f de x que son mayores a alfa, y la otra parte que vendría siendo todos los x, donde f de x es distinto de g de x, y g de x es mayor a alfa. ¿Pero alguien quería hablar? ¿O no? ¿No? Ah, espera, vi un chat ahí. Ah, gracias. De nada. Ya. Ya. Entonces, si se fijan, lo que uno tiene acá, voy a poner en rojo, en negro, perdón. Este de acá es medible, porque F es medible. Y este de acá está contenido en los X donde F es distinto de G. Y este de aquí tiene medida cero. Ese de ahí, medida cero.
Entonces, bueno, entonces el rojo, ese de ahí, pertenece a la sigma álgebra. Bueno, entonces ahí es medible, porque pertenece a la sigma álgebra por completitud. ¿Cómo lo pongo? Esta es la sigma álgebra. ¿Sí? Entonces, unión de dos conjuntos que están en la sigma álgebra implica que ese conjunto va a ser medible. Por lo tanto, escucha, x con g de x mayor a alfa, medible. Ahí estamos listos. ¿No? Y entonces f, g es medible. Ahí estamos listos. Ya. Pregunta. Bueno, de este mismo modo se hace este de aquí, ¿no es cierto? Porque uno va a tener un subconjunto del conjunto donde las dos funciones van a ser distintas, y como la medida es completa, ahí uno tiene que va a estar a la sigma álgebra. Ya. Ahora, pregunta. ¿Tienen ejemplos de alguna... ¿Tienen ejemplo de alguna función, perdón, de alguna medida que no sea medible? ¿Alguien? ¿No? ¿Cómo ¿Completa? así? Una Perdón, función. medible, perdón, completa. Eso. Gracias. ¿De alguna medida que no sea completa? ¿La trivial? La trivial. Ah, sí, una no trivial. Bueno, voy a escribirlo igual. Nada más. Medida trivial es no completa. Bacán. La de Borel no es completa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque uno hace la completación para que quede la LB. Entonces, Exactamente. supongo que no es completa. Porque de hecho con el lema que puse un poquito más arriba, puse n como un conjunto que no es Borel y tiene medida de LB que es 0. Entonces eso también habla de que no es completa la de Borel. Bacán. Ese es un buen ejemplo también. Medida de Borel. A mí se me ocurrió un ejemplo sin nada que ver. Esos son como, de hecho, yo creo que son como el ejemplo más clásico. ¿Nadie tiene otro ejemplo por si acaso? ¿No? Ya bueno. Otro ejemplo que al menos para mí era como más, no sé por qué, pero es si uno toma la medida producto. A ver, espera. A ver lo que estoy escribiendo, si es que se ve bien o no. La medida producto de Lebesgue. A ver, espera. ¿Sabes? ¿O no? No, creo que eso está malo. A ver, espera, déjame ver. Déjame ver mi torpedo por si acaso. Tac. A ver. No, estaba malo, parece. Si me acuerdo bien ahí después les digo. Pero, escucha. Ah, ya, sí sirve el producto. Ahora me acordé. El producto sí sirve, porque, por ejemplo, el producto es la medida como la medida LB que en R cuadrado. Y uno sabe, por ejemplo, que una medida de LB dice que digo una porque, acá, esto de aquí tiene medida 1, porque es algo por ancho. Entonces, por eso digo una, porque en realidad puede ser un factor de eso.
Sin embargo, nosotros sabemos que las líneas tienen medida 0, ¿cierto? Por ejemplo, 0 por 0.1, porque tiene alto, bueno, esta tiene largo 0, entonces tiene medida 0 esta. Ah, y te tomáis uno no medible del 0,1. Exactamente, ¿cachai? Entonces la medida de este va a ser 0, pero entonces uno sabe que existen conjuntos no medibles. Y entonces yo agarro el producto, pac, pac, y lo multiplico por una cosa fea, que no sea medible, y esto de aquí no tiene ningún sentido, donde esta cosa fea es no medible. ¿Sí? Y entonces el producto no es completo. Eso. Entonces servía el ejemplo. Me salvé. Ya. Ah, no, pues es acá. Ya. Hasta aquí llegamos con las medidas completas. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? A ver, espera. Creo que esto no me avisa si... Todo bien. Si todo bien parece. Pero bacán. Si alguien no entiende algo, me dice y se hace de nuevo. Ya. Bueno. Ya. A ver, este es el de la función monótona. Es más o menos como rápido, porque la idea es ver que las preimágenes de estos de acá, estos son intervalos. Ahí está. ¿Sí? Porque como es monótona, entonces uno agarra un elemento de la preimagen y uno puede probar que todo elemento que está arriba de él va a estar en el mismo conjunto porque es monótona. Entonces uno puede probar que es un intervalo y ya está. ¿Sí? Si alguien tiene dudas, lo puedo empezar a hacer. Lo que pasa es que quiero atacar el 3.8, 3.9, y así. Pero si alguien tiene dudas, lo puedo hacer. Ya. Voy a hacer el 3.8, pero voy a hacer voy a hacerlo como algunas partes, porque son muchas y se va entendiendo más o menos a medida que vamos avanzando. Entonces vamos a pegar imagen. Ahí se alarga. Listo. Ya, familia de funciones medibles. Y si el ínfimo de Fn es medible. ¿Alguna intuición al respecto? Bueno, ¿alguien sabe cómo se hace? Si alguien tuvo problemas con el ejercicio. Hay que escribir el ínfimo como una intersección de cositas o unión. Claro. O sea, primero escribir la función ínfimo, ¿cierto? Y ver las preimágenes de esa función, si es que son medibles o no. Y la preimagen de él se puede... Oh, se me está muriendo el labio. Se pueden escribir como intersección y cosas. Entonces, claro. Entonces decimos, sea, digamos, como es ínfimo, una rayita abajo, no sé, como el ínfimo n, fn. Entonces vemos que es mayor a alfa. Ya, entonces, ¿qué es lo que uno escribe como intersección? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, aquí hay que tener cuidado porque Los como... alfa más epsilon, creo que son, o alfa menos epsilon. Puede ser. no, creo que no está en Una, ese. una intersección racional de los Q en Q, del 1 partido en Q, creo que era. 1 partido en N, eso. Ah, Pero pero natural de 1 partido en N. eso era como, por ejemplo, eso yo lo usaba como para el tema de los borelianos, me acuerdo. Por ejemplo, Para acá, ¿no?
No, Dije, sé, por ejemplo, mi está idea lindo. de aquí es como es tomar, este era el problema, que hay que tomar mayor igual, porque, por ejemplo, yo lo veía de esta manera. Esto se puede escribir como intersección de los naturales del mismo conjunto, de esa manera. A ver, voy a ver el trofeo por si acaso. Se me equivoqué. Se ve bien. Solo por si acaso, porque... A ver... Sí, 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 sí. A ver. Sí, según yo debería estar bueno esto, ¿no? Ahí está. Sí, porque si f de x es mayor a alfa, si el ínfimo es mayor a alfa, entonces todas tienen que ser mayor a alfa. Mayor o igual. Y como cada uno de estos es medible, la intersección de medibles va a ser, bueno, en realidad más que medible están en la sigma álgebra. Entonces la intersección va a estar en la sigma álgebra. Y si ahora uno lo hace con el supremo, ocurre lo mismo. Uno le pone una rayita arriba, se entiende como supremo, y ahora lo escribo con un mayor estricto, y entonces esto se escribe como la unión, porque para que el supremo sea mayor a alfa, al menos una fn de x tiene que ser mayor a alfa. Entonces por eso pongo unión, y fn de x tiene que ser mayor estricto a alfa. Eso. ¿Se entiende un poco? ¿O costó esta parte? Sí, 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 está bien. Sí, no es que en una me puse inseguro. Ah, a ver, ahí está. Ya. Entonces ahora lo que ocurre es que, ¿qué es cómo, cómo se hace con el límite inferior? ¿Alguien sabe cómo se hace con el límite inferior? ¿No? Bueno, podemos escribir Eh, ahora, ¿sí? el límite inferior no es el supremo de los ínfimos. Sí, supremos de los ínfimos, ¿de qué cosa? De los Fn. Sí, ya ver. Tú me vas a dictar, mira, voy a poner, eh, ya, Fn va a ser el supremo de los ínfimos de los Fn, ¿cierto? Ujú. Pero, ¿qué voy a poner aquí y aquí abajo? Ok. En el supremo, ¿qué pongo? Uy, espera que no me acuerdo. Ínfimo. En uno era como m mayor o igual a 1 y el otro n mayor, ay no, o Sí, 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 m sí. mayor o igual a n. Ujú. Sí, pero a ver ya, voy a copiar lo que tú dijiste. N mayor o igual a 1 y m mayor o igual a n. Ya. Ajá. Hay un error ahora en la definición. Que es Fm. Es Fm, claro. Entonces debió haber sido n mayor o igual a 1 y n mayor o igual a m, por así decirlo. Ujú. Pero cambiamos acá el m. Y ese es el límite inferior. ¿Sí? Entonces voy a poner acá igual al límite inferior. Ya. Entonces, ahora, si tengo esto, ¿cómo yo voy a escribir este conjunto ahora? F con una barrita abajo de X mayor... Bueno, después vemos si le ponemos el mayor igual o la cosa. Porque depende, pues si es una intersección nos aseguramos con mayor igual, estamos listos. Ya. ¿Qué es lo que escribo ahora? Esa es la unión.
o sea, como la segunda parte, pero en vez de fnx, pues se escribe la función inf, ínfimo, digamos, para cada n. Sería la sucesión, la nueva. Perdón, no, perdón, te escuché mal. O sea, podríamos hacer, o sea, se hace lo mismo que antes, pero nuestra sucesión ahorita son los inf, y donde el n, pues, es el n que aparece en los inf. Sí, Y pues sería la unión. Sería la unión entonces sería unión, ¿sí? con n en los naturales. Ujú. Entonces serían de los x, tal que. X, tal que, el ínfimo Ajá. de m mayor o igual a n, de f sub m, N. Ujú, M. m de x, va a ser ¿qué? Mayor que alfa. Mayor que alfa, ya. ¿Y ahora qué hago? Escribo este ínfimo como una intersección. Sí. ¿O tienes otra idea? Pues podríamos justificar que el inf de fm es una Exactamente, ya es medible, sí, iba, sorry. Sí, tienes razón. Ahí ya estamos listos. Esta de acá ya es medible. Es que quería forzarlo porque aparecía un problema, pero ya sí, aprobamos que ínfimo es medible, estamos listos. Acá, ese es medible. Acá, muy bien. Ya, entonces el límite superior tiene toda la pinta de que va a ser medible, porque sería el mismo razonamiento. Y ahora, esta parte de aquí, falta esta. ¿Cómo podemos probar eso? Voy a copiarlo, copiar. Voy a poner ahí. Ya, filo grande. Ya, ¿cómo podemos probar eso? Pues si el límite existe, entonces es igual al límite superior. Y Exacto, y ya sabemos que es medible. Y listo, paraguas. Sí. Entonces eso de implica que f de x va a ser igual al límite. Voy a poner el inferior porque el que hicimos nomás. Y estamos listos. Ya. Ahora falta el máximo y mínimo. Ahí está. Ya, ¿alguna idea? Había una forma de escribir el mínimo como valor absoluto, una cosa así. Y eso sí sabemos que son medibles. Ay, es que ¿sabéis qué es lo que, al menos como yo me lo sé, es que yo demuestro que el valor absoluto es medible porque lo escribo como máximo y mínimo. Entonces, habría que probar que Uno de los dos hay que hacerlo bien. exacto. Al menos yo me sé hacer como más. Si tú sabes hacer el valor absoluto como de antes, así, antes de que usar máximo y mínimo, así bienvenido, porque no, hasta el momento, no me acuerdo, creo. Sí, es que en el libro como que ya, si no me equivoco, en el libro se demuestra ya que el valor absoluto es medible. Ah, ya, pero en el Barton, Sí, ¿en serio? A ver. Ah, creo que lo hace con el. Ya, hace muchas antes, como para que salga en 2 líneas. ya. Ya, a ver. Pero quizá un golazo. Ya, podría mostrarles cómo se hace así nomás, por así decirlo. A ver, por ejemplo, la idea es que si uno agarra, voy a llamarle F62, 6,2, de X al mínimo, entre F6 y F2. Entonces, la idea es que este conjunto de acá, para que el mínimo sea mayor a alfa, entonces eso implica que el F6 o el
y el F2 tiene que ser mayor a alfa. Entonces, este de acá se escribe como F6 de X mayor a alfa intersectado con F2 de X mayor a alfa. Y como las dos son medibles, entonces esas medibles. Al menos así como lo sabía. Sí, igual se ve bonito. No sé si bueno, pero sale. Ya. Sí. Entonces, ya después voy a ver bien el Bartle, porque la verdad no recuerdo esa parte. Gracias. Ya. Terminó la primera plana y ahora la segunda. Esta la voy a hacer aquí encima de la hoja. ¿Alguien sabe cómo se hace? ¿Cuál? ¿El 312? Ah, sí, pero el 3.9. Ah, ok. Ese. Sorry. Como que siento que todos pueden ver lo que yo estoy viendo, ¿no? El 3.9. Acabamos de probar algo muy similar. Aquí. Este de acá. Se parece harto. Y se usa más o menos como, como la demostración del 3.8. ¿Qué significa ahora en términos de cálculo 1 que el límite exista? Que el límite superior se igual al inferior. Exactamente. Entonces, este de acá van a ser los casos donde el lim_inf va a ser igual al lim_sub. Ya. Entonces ahora si yo les digo, si tomo este conjunto, pero no, mejor no. Ya, no, porque después van a decir, no, que todo desordenado. Voy a hacerlo en una plana. Ya. Ya, entonces, ¿cómo yo puedo escribir, por ejemplo, ahora viendo los conjuntos mayor a alfa, menor a alfa y cosas así? Es que el conjunto de cuando el límite existe es el mismo que cuando el límite inferior es igual al límite superior, que es lo mismo que cuando la resta entre ellos da 0. Y la Exactamente. resta de ellos es función medible porque vimos que ambas eran medibles. Muy bien. Muy bien. Así es como se hace. Entonces, lim_sub, lim_inf, medibles. Entonces, lim_sub menos lim_inf, medibles. Y entonces, en particular, este conjunto de acá, X, donde el lim_sub n, fn de X menos lim_inf fn de X va a ser 0, medible. ¿Sí? Ya. Si se quiere como ocupar lo anterior, podemos decir que eso es como la intersección de los mayores iguales con los menores iguales. Para la otra, el otro ejercicio, me acuerdo igual no, pero era uno de esos. No, pero claro, o sea, intersección va a estar, entonces, no sé, pues tú podés tomar, y la unión también está, entonces, ahí uno puede jugar para que te den los singletons son borelianos, entonces, ahí estamos listos. O incluso puedes hacerlo con dos abiertos y tomáis el complemento, onda 0 es igual a menos infinito 0 abierto, unión 0 más infinito, y lo agarráis todo y lo complementáis. Entonces, así como para un lado, para el otro, y complemento, son y chao. Claro. Y bueno, ahí está. Ahora hagamos el... Ay, el 3.10 no lo quiero hacer, pero... Que me lata.
El 3.10 igual es como más o menos elemental y sirve harto para algún tipo de ejercicio. Pero bueno, antes de hacer al menos el 3.10 y el 3.11, antes de hacer estos dos, quiero hacer este, ya que estamos agarrando vuelo. Uy, hagamos ese. ¿Alguien tiene una idea cómo se hace? Y voy a agregarle otra parte, un 3.12 comillas. Voy a hacer lo mismo si la función f de RNR es continua, es medible. F es medible. Arriba se pide F'. Hagamos el 3.12 primero. Si es ¿Alguien? continua, la primera imagen de un abierto de abierto, que es la unión de finita, o sea, la unión numerable de intervalos. Sí. Ya, entonces ya está listo. ¿Sí? Porque a mí se ocurre de otra manera más complicada, pero bacán. Ya, voy a escribirle igual a tu manera. Porque al menos esa, como que caché. Preimagen de un abierto. Pero espera, preimagen de abierto a abierto. Pero eso es todo lo que necesitamos. Preimagen de un intervalo. Pongamos así. Es abierto. Y ahí estamos listos, porque los abiertos se pueden escribir como un intervalo. Ya. A mí se ocurrió otra forma, que es como podemos definir, vamos a decir, sea no, espera. Mejor hagamos la de la derivable y les digo mi truco para la continua. Ya. ¿Cómo podemos hacer la para función derivable? Demostrar que la f' es continua. ¿Qué significa que una función sea derivable, por ejemplo? Entonces, continua. Y Sí, es continua. así que podemos ocupar la 12' y escribir el límite de que es la derivada, ¿o no? La verdad es que no se usa el 3.12', como que dijo, los dos se pueden hacer con un mismo truco, pero claro, por ahí va, en cómo escribir el límite de una función derivable. O sea, si es derivable, hay un límite que existe, ¿cierto? Que es ¿cuál es el límite que existe? Sí, El de f de x menos f de x0 partido en x menos x0 cuando x va a x0, una cosa sí, así. ese mismo. Claro. F derivable. Es el de abajo ya, filo. A ver qué se me va a quedar todo desordenado. Ahí, ya. Entonces, f derivable. Entonces, para todo x en R, este límite, voy a ponerlo con el h. F de x más h menos f de x partido en h existe. Y se define como f de prima de x. Ya. ¿Cómo procedemos de acá? ¿Qué sabemos con los límites? Bueno, claro, se puede usar el 3.12 porque como es continua, entonces todas las f son medibles. Es cierto, había olvidado esa parte. 3.12 prima. F continua, entonces f es medible. Ya, bacán. Sí, ese es el detalle faltaba. Gracias. Ya, ¿qué se puede hacer ahora? No tiene ninguna idea.
Oh, me cuesta ver el chat. Ah. Ya. ¿Qué es lo que sabemos con límites y funciones medibles, por ejemplo? ¿Alguien? Sabemos que el límite de función es medible, pero igual los límites lo estamos considerando como de sucesiones. Sí. Igual hay una equivalencia por ahí, pero... Hay una equivalencia, por ejemplo, en la siguiente, como f es continua en x, si solo si, para toda Tn que tiende a 0, entonces f de x más Tn tiende a f de x. Esa es la definición por sucesión. Entonces, el truco para hacerla de funciones derivables es que hay una equivalencia para límites continuos también, porque tiene esta misma forma. Tiene esta misma forma de acá. ¿Sí? F es derivable. Y solo si para toda sucesión Hn, pongamos, sucesión, pongamos su conjunto de armas, tal que Hn tiende a 0, si n tiende a más infinito. Entonces, f de x más Hn menos f de x dividido Hn, bueno, r menos el 0, existe para todo x. Ya. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿No? Y ahí justificamos que la f de x más hn es una sucesión de funciones que es una composición de f con la traslación por Fn. Sí, Y o como sea, composición, entonces es buena. sí, esta de aquí se escribe como una sucesión de funciones. Entonces decimos sea Fn de Fn como f sub n x que tiende a esa expresión de ahí arriba. Ya me da flojera escribir, así que la voy a copiar, pegar, ahí. Y esto es una sucesión de funciones medibles. Fn es sucesión de funciones medibles. Y Fn tiende a f', puntualmente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la conclusión? Que f' es medible. El límite es medible. Estamos listos. ¿Sí? Es bastante rápido si se sabe un poco los trucos del curso de medida. ¿Alguna duda hasta el momento de este ejercicio? ¿No? Bueno. Ya. Ahora. Ah, sí, ¿hay algún ejercicio por ahí que hayan tenido dudas? Que no sea esta guía incluso. Que no sé si se han fijado, pero la guía igual tienen errores. El profe como que vaya, el profe es súper riguroso para hacer sus cosas. Y entonces como que le escribe las cosas así para que uno vaya arreglándole. No sé si han visto los videos, pero hay varios ejercicios que tienen errores. A ver si puedo encontrar. ¿Sí o no? Yo tenía una pregunta sobre el punto 2.17.
A ver, ahí está. No sé a qué se refiere la unicidad de la completación. Ya, ¿cuál es el problema con eso? O sea, demuestre la unicidad de la completación. ¿Unicidad en qué sentido? No entiendo como... Ah, que no entiende lo que significa una completación, por así decirlo, de la medida. Ese es el procedimiento del que hablé hace un rato, que es cuando tú tomas una medida y la vuelves completa. O sea, algo así como que si existe otra medida completa, o si existe otra completa, o sea, otro sigma álgebra completa, Ujú. demostrar que es igual a esta que se construyó acá, algo así. Sí. Tienes una medida, que puede ser completa o no, y tú puedes generar dos completaciones. Ok. Y la idea es demostrar que esas dos completaciones son iguales, o sea, la restringe a algún conjunto y va a ser exactamente el mismo. Ok. El tema es que una medida es tanto la función como la sigma álgebra. Entonces, cuando tú completáis, lo que es, entre comillas, obvio, es la sigma álgebra nueva. Pero la función nueva, que la función medida, podría en principio no ser única. Podría darle valores distintos Sí, a estos conjuntos nuevos. sí. Entonces, que lo que ocurre es que se supone como para que sea una completación es que tiene que ser única en mi punto de vista, porque tú necesitas como llenar todos los subconjuntos que tienen los conjuntos de medida cero. Entonces, tú dices que es difícil comparar las dos medidas, porque pueden ser distintas sigma álgebras. O sea, lo que yo digo es que la sigma álgebra, o sea, si que vaya a tener una completación, la sigma álgebra nueva, esa es única como por definición, pues, porque es el generado de considerar todos los subconjuntos de los de medida cero. Eso sí como únicamente determinado. Pero lo que no es inmediatamente únicamente determinado, o sea, sí es, pero no es trivialmente, es que la función medida nueva sea única, porque yo creo que a lo que va el ejercicio es a demostrar que la única forma de extender una medida es que la nueva función solamente le agregue valor cero a estos conjuntos ¿Sí? y a sus uniones con otro conjunto le siga manteniendo la medida del otro conjunto. Porque en el fondo, o sea, tenemos una medida, tiene su sigma álgebra, extendemos la sigma álgebra para que sea completa. Entonces ahora el dominio de la función medida es mucho más grande. Y esa nueva función que tiene que extender a la anterior no es como al tiro obvio de que tenga una pura forma de extenderse. No, pues no. Entonces, por eso yo creo que el ejercicio no es en sí como tan trivial. O sea, No. sí es única, pero no es como por definición única. Sí. Es como, no es tan... O sea, yo creo que al final lo que se hace ahí es como por ejemplo, a ver, uno tiene una medida, y extiende a mu1 y mu2. Y entonces estas dos vienen enlazadas con dos sigma álgebra. Entonces, la idea yo creo que, por ejemplo, No, con la misma. Eso es lo que decía el Néstor. que por definición tiene que ser la misma. Por construcción de la... Claro. Ya. Es que en una yo pensaba como que, bueno, es la misma. Y habría que comparar las evaluaciones de las dos medidas en los elementos de la nueva sigma álgebra. Es que yo creo como que para mí, como yo lo haría a priori, sería como partir incluso desde la sigma álgebra, pero porque igual te pueden dar como, yo pienso que igual como que en principio uno puede suponer que acá uno tiene la primera sigma álgebra, por ejemplo. Bueno, sería como prima, que es la M, y uno puede encontrar uno puede suponer que las dos sigma álgebras son como así. Y después, porque una sigma álgebra tiene una forma, demostré que está contenida dentro de la otra,
y después por la misma propiedad podéis demostrar que la otra está metida dentro. Pero bueno. Es que si son las sigma, si uno considera el tiro que son la misma sigma álgebra, además, como que creo que igual se vuelve más o menos fácil el ejercicio, po. Porque es como... El gran problema que ocurre es es donde no está definido, po, que es más o menos los conjuntos medida cero. No, pero es que no es los conjuntos de medida cero, pues, sino los conjuntos de medida cero intersectados con toda mi sigma álgebra inicial, unidos, la completación de todas esas o sea, el complemento de todas esas cuestiones. Entonces, en esos conjuntos tengo que ver que la restricción de mu1 y mu2 al complemento de mi sigma álgebra inicial tiene que ser igual, pues. Ya. Y parece que no es tan... Parece que me... Ahí está. Ya. A ver, voy a pensarlo un poco para hacerlo, porque al menos por el momento no se me ocurre mucho. Y si me sale, lo subo en video. Ya. Pero es que en el fondo lo que hay que calcular, entiendo yo, es tener que tener que obligar a que los valores que no están en la sigma álgebra inicial, sino que están exclusivamente en la nueva y no en la anterior, a esos valores hay que o sea, a esos conjuntos hay que encontrarle una medida única, hay que obligar a que tengan una medida. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un subconjunto de medida, un subconjunto de un buen que tiene medida cero, entonces su complemento va a tener que tener la medida de todo. Sí, Por ejemplo, esos también van a tener que tener medida cero porque la medida es monótona. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las intersecciones? Las intersecciones también contiene y entonces también van a tener que medida cero. Y hay que ver las uniones. ujú. El Sí, problema es que no todos los objetos de la generada son de ese estilo. Pero lo que yo creo que, más que como que tratar de encontrar un objeto en la generada, porque como dijimos antes, esos objetos son demasiado oscuros, no sabemos qué forma tienen, saber como que la medida al generar con cosas de medida nula se preserva, ocupando las propiedades de la medida sobre el conjunto, la de la aditividad cuando son aditividad y todas esas cosas, o sea, cuando son disjuntos y eso. Entonces, habría que ocupar eso para demostrar que, dado cualquier elemento de la sigma álgebra, se le puede calcular la medida de la misma manera que se calculaba en la versión anterior. No sé si me expliqué bien. sí. Me cuesta un poco entenderlo bien, la verdad. Creo que si tú tomas un elemento en la M grande, la nueva, la M', ¿No? le calculáis su M1, o sea, su mu1, te da algo. Y si le calculáis su mu2, ese algo que te da, no sabemos en principio si es que es lo mismo. Y ahora, si es que este elemento que tomamos en la nueva sigma álgebra fuera justamente así, justo, un medible de los anteriores unido con uno de medida nula, entonces sabemos que la mu1 y la mu2, ambas, por las propiedades de la medida, nos darían el mismo resultado que nos daba el mu original. Entonces, el problema es que sabemos cuando los elementos de esta nueva sigma álgebra sean más complejos que de esa forma. Y lo que propongo yo es que no es que tratar de tomar un elemento, sino que ver las propiedades o sea, lo mismo que acabo de decir, pero en vez de decir tomando un elemento, ver las propiedades que tienen estas mu1 y mu2 sobre como elementos específicos y ver como que, por decirlo así, como que genera lo mismo que la medida anterior. Porque, claro, no vamos a poder tener los elementos exactos, no sabemos qué forma tienen, pero sabríamos como qué forma tendría, como por decirlo así, como un ancestro del elemento. O sea, en algún momento fue una
una multiplicación, una intersección o una unión o algo así. Eh, Hoy el problema se volvió un poco más complicado de lo que pensaba. Porque, claro, es difícil comparar dos elementos de la nueva sigma álgebra mediante la medida. ¿Y qué pasa si es que, no estoy seguro si funciona, pero se podría tomar esa idea de construir una nueva sigma álgebra, algo como escribir A, el conjunto de todos los, por ejemplo, B en la sigma álgebra de partida, tales ¿Ya? que están en M1 pero no están en M2. Demostrar que eso es una sigma álgebra. Espera, anda, perdón, díctame cómo y le voy escribiendo. No, es que no sé si funciona. Sí, no, pero Lo pensé nomás. Escribir, digamos que el conjunto, el de partida, la primera sigma álgebra es M. ya. ¿Sí? Ah, Entonces tomamos, digamos, A, el conjunto de todos los B subconjuntos de M, ya, tales que B están en M1. M1 es sigma álgebra, perdón, B perteneciente a M tendría que ser. Y después que B está en M1, pero no está en M2. O que está en M1 y sí está en M2. No sé cuál de los dos conviene. Es que la MU1 y la MU2 son las medidas, no son conjuntos, son las funciones. Entonces, es que tampoco sabemos si las sigma álgebras son iguales, pues. yo pensaba en algo, es que por ejemplo, acá, según yo ya había que partir así, como que las dos sigma álgebras no son iguales. Pero hubo un argumento ahí de la estructura que se era que eso no iba a ser una cortina. Hubo un argumento de cerrar la, perdón, de cerrar la cortina, de, em, de diferencia de, no, de cómo uno construye la sigma álgebra para completar la cuestión. Y, y desde ahí surgió como, empezamos a asumir que eran iguales. Pero calmado, esta sigma álgebra lo que tienen que hacer es que en eh, yo no he visto la definición, así que estoy solo imaginándome, pero yo me imagino que lo que le pido a esta completación es que en esta sigma álgebra sea la más chica posible en la que esta medida sea completa. O sea, la más chica que está metida como claro, como los que yo quiero que estén, que son como todos los de medidas, todos los subconjuntos de medida cero. Entonces eso hace que no hayan, eso va a mostrar que no pueden haber, no son distintas las sigma álgebra de distintas completaciones. Claro, Por eso decíamos adelante que la sigma álgebra en sí está bien definida como por construcción. Las funciones son las que podrían en principio dar problemas. sí, no, yo creo que el tema de que las dos sigma álgebras sean iguales como que ya más o menos claro, así como que no. Miren, hagamos esto, como pensemos el problema y mi idea es como hacerlo en un video, sino en una próxima clase de Zoom y lo arreglamos. O si alguien lo arregla, como que se puede enviar un mensaje y lo solucionamos, como para ir avanzando, porque ya más o menos como que creo que ya estoy en el tiempo, pero puedo seguir, como que me da lo mismo, pero por si hay más dudas, además de esto. ¿Estoy casi continuamos un poco? Y entonces este quedó como de alerta. Bien. ¿Alguien tiene otra duda de otro ejercicio? Además de este, que puede ser de la guía 1. ¿Anota algunos errores que hay en la guía? Sí, ¿Como cuál? espera, estoy buscando, te digo el tiro. Uh-huh. El 2.3, creo. A ver, 2.3. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que claramente sigma no es aditiva, po, porque si tomo un conjunto infinito, eh, tengo siempre dos subconjuntos infinitos eh, que son disjuntos, y entonces la unión es infinita y me da uno, pero cada uno también me da uno, entonces llego a que 1 igual 2. Entonces esto se arregla diciendo que la medida de un conjunto infinito la defino como infinito. Sí, que es más o menos como se arregla en la que viene. Por aquí creo. Ah, no, no es la que viene, perdón. Se arregla mucho más adelante.
Aquí mira, por ejemplo, aquí toma, si es numerable, perdón, acá, por ejemplo, hay algunos arreglos como del que estáis hablando. Bueno, me queda una duda con la duda anterior, ¿Ya? que decía que igual nos piden que ver que no es una medida. Sí. Pero hay que ver qué aditiva. O sea, es que de partida no cumple una hipótesis. De partida no cumple que es aditiva. Entonces, ya ni siquiera puede ser sigma aditiva. Porque tomáis una cantidad, un montón de conjuntos que sean vacíos nomás y chao. Porque, por ejemplo, no sé, pues si igual quiero hacer una remarca a una cosa que dijiste. No sé quién me hizo la consulta, pero bueno. Que, por ejemplo, si yo tengo dos conjuntos disjuntos, entonces yo puedo escribir A como M de A1 unión A2, y donde los dos son infinitos y disjuntos, entonces esta cosa tiene que ser, como es aditiva se supone, tiene que ser esto, pero entonces ahí tenemos 2, el cual es distinto a 1. Ese es como el problema que hay. Entonces Y si ahí, aquí infinito. entonces si uno dice que es infinito, se arregla el toque. Sí, el problema con eso es como si uno quiere generar una medida externa, como que se vuelve como, los conjuntos medibles se vuelven como nada, son muy pocos. Pero es la única manera de arreglarlo, claro. Ahora, hay una cosa que escuché que me dijeron que era que todo conjunto infinito se puede escribir como una unión de dos conjuntos infinitos, ¿cierto? Claro. Donde la intersección sea vacía. Esto es muy fácil cuando este es numerable. Y te reto a probarlo cuando no es numerable. No, no, pero yo no digo que el mismo conjunto se escriba como la unión. Yo digo que existen. Si existen dos conjuntos infinitos disjuntos. Ya, no que lo completen. Ajá. Ya, entonces estamos bacán. Sí. Bueno, si dije Porque eso no me refería a eso. Entonces. metís n dos veces y chao. Metís los naturales adentro de ese, por ejemplo, una vez y lo podéis meter otra vez. De manera Claro, que, pero eso no te dice que sean disjuntos. Yo lo que metería serían un n lo dividiría en dos, por ejemplo, los pares y los impares, y metería los pares vía una función y metería los impares vía la misma función. Y la imagen de esa, porque existe una función inyectiva de n a la cuestión, y la imagen de estos dos tipos va a ser. sí, no sí, pero que por eso digo, meter n dos veces, como pares e impares. Y que tiene que ser disjuntos para que la aditividad funcione. La aditividad es con dos conjuntos disjuntos. ¿Cachai? Sí, sí. La aditiva tiene que tener dos conjuntos disjuntos. Por eso decía tomar dos conjuntos infinitos cuya intersección sea vacía. Mm. Por eso es lo que estaba tratando de decir. Necesitas que la intersección sea vacía, porque si no es vacía, tú puedes tomar el mismo o puedes tomar un subconjunto de él, y un subconjunto igual puede tener otra medida, pero no puedo hacer, si no son disjuntos, no puedo hacer esta descomposición, po. No, sí, sí, caché. Sí. Es que tú habías dicho que metiera n dos veces para encontrar estos dos conjuntos disjuntos. Sí. Pero claro, si el conjunto es infinito, claro que tengo una inyección de n al conjunto. Tú dices que si me tomo otra inyección de n al conjunto, esas dos imágenes no tienen por qué ser disjuntas. Yo le decía que la manera de verificar que eso sí fuera disjunto es que es separar la misma inyección en dos. Sí, es que cuando tú dices separar la misma inyección en dos, es como lo mismo que cuando yo dije meterlas dos veces, porque es como, claro, divido en pares e impares. Es como, es que si es infinito ya puedo meter n una cantidad infinita de veces. Entonces por eso dije meterlas dos veces, chao. De una manera disjunta. ¿Cachai? Yo puedo meter n en n una cantidad infinita de veces. Ujú. Es como, creo que es como que lo mismo, pero me queda la duda de que el problema en sí, como que tenemos que ver que no es una medida, sí, pero por cualquier función que haga eso,
lo de que a los finitos le dé 0 y a los infinitos le dé 1, ya no va a ser una medida. Entonces como que creo que es lo mismo la parte de que sea aditiva o no, o sea, como que en términos del ejercicio en sí. Como que la función así ya no funciona para ser medida de ninguna forma. O sea, si X es finito, sí va a ser una medida, que es la trivial. Y yo entiendo que la idea del Claro. ejercicio es mostrarte que podéis tener una cuestión que sea aditiva, pero no sigma aditiva. Ese es como la moraleja. Y tener un ejemplo. Entonces, si no se cumple la sigma aditividad, es como, mira que una función que toma un arcoíris y te la lleva a un triángulo no es una medida, ¿cachai? Pero, ¿me entendí? Claro, claro. Sí. Y además que creo que para hacerla, es como, además piensa que la sigma álgebra la que está definida son todas las partes de X. Entonces, la única manera para que sea aditiva de partida es que X sea finito, ¿no? Para hacerla aditiva, implica inmediato que X es finito. Entonces, quizá, claro, igual no está tan malo el ejercicio, po, porque si es aditiva, entonces X tiene que ser finito. Pero entonces sí sería medida, po. Entonces sí sería mediado. Entonces, no sé si... Entonces, como que el problema del ejercicio, sí que lo pensamos así, no es que como que no es que sea, o sea, no el problema es que tome el valor 1, sino que tome el valor, o sea, decir que no es medida cuando sí es medida. Porque si que existe una, claro, como decíamos, si existe una función que cumpla todas las hipótesis, entonces el X tiene que ser finito y por tanto medida. Y felicidad. Entonces, entonces medía. Entonces en realidad no era tan error. De hecho no era error, ¿no? Había que tomar la consideración de que la sigma álgebra era las partes de X. Pero ¿cómo? No entiendo cómo. O sea, no se cumple el ejercicio por ningún lado, po, porque Sí, si tenemos un tipo que es sigma aditivo, entonces X es finito. Pero me piden demostrar que no es una medida, pero si es finito, sí es una medida, porque es la medida trivial. puta, dice, no es una medida. Uy, juré que decía, es una medida. Dice, Claro, no, eso, como que el error no sería que, o sea, el error del enunciado no es que mu de u sea 1, sino que aparezca ese no. sí, sorry. Hay combo breaker, bueno. Claro, bueno, entonces no tiene ni pie ni cabeza. Ya, pues. ¿Alguna otra duda de otro ejercicio? ¿No? Por ejemplo, este de aquí Sí. tiene un error, que lo puse en un video, creo. Sí, sí, sí. Que al menos a mí me gusta harto. Este de aquí tiene un error. ¿Alguien recuerda cuál? ¿O sabe cuál? ¿No? Bueno, el error del ejercicio es que no es continua. Es continua por un lado nomás. Pueden tomar la medida de Dirac. Falta decir que una medida sin átomos, si ahí se arregla. ¿Cómo? No. Si uno dice que una medida sin átomos debería arreglarse. Exactamente. Y en el video incluso ahí lo pongo. Y Ah, muestre la parte en la que necesito que la medida de un punto sea cero. Ese es el gran problema, que los puntos pueden tener medida no nula. Y eso no está estipulado en el, mm. en el enunciado, perdón. Disculpa, entonces el primer punto es el que está malo y se arregla pidiendo que. Pidiendo que no tenga átomos, que se refiere a que la medida de los puntos sea nula, lo cual no ocurre con Dirac, po. Y esto de aquí, bueno, voy a poner una rayita así, para todo X rayita en R. ¿Sí? Ya, vale. Bacán.
Sí, puede ser como el... Pero cuidado, no es continua, pero sí tiene un tipo de continuidad. ¿Cachai? Como que le falta nada para ser continua, y ese nada es porque en realidad tiene ciertas propiedades de continuidad, porque incluso fíjate que se cumplen estas dos propiedades, ¿cachai? Y eso habla de cierto tipo de continuidad en el, en el infinito y medio infinito, ¿cachai? Entonces como que le falta muy poco, y ahí como, por eso cuando hice el ejercicio en el video, como que lo traté como si fuera real, ¿cachai? Como si estuviera correcto. Y después llegué a la parte penca, y en la parte penca ahí, tac, así como se arregla, pidiéndole que en los puntos tenga medida cero, ¿cachai? Ya. Ya. Eso. eh, por ahí hay alguno que otro error, pero es como. Es bacán irse dando cuenta. Ya, ¿hay alguna otra duda? Yo tengo una duda sobre la fecha de la prueba, porque no sé qué pasó, pero el profe nos mandó un mail que iba a ser el 13 de abril, ¿Sí? y no sé si alguien más está acá con el ramo de topología, geometría de variedades, y también está la prueba fijada para el 13 de abril. Entonces, no sé si alguien habló con el profe, porque creo que alguien ya iba a hablar con él para preguntarle qué iba a pasar. Que las dos pruebas están fijadas para el mismo día, y yo creo que somos varios del curso que estamos con los dos ramos. Pudiste haberlo dicho al principio que había más gente. Pucha, perdón. No, 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 pero no es para mí, es como para tus compañeros. Eh, Sí, yo no sé nada, pero si quieres le puedo enviar un correo al profe así ahora. ya. ¿Cachai? Si es que tú puedes, sería muy bueno. Porque yo creo que alguien más le escribió. Me imagino que alguien más le escribió. A ver, mira, ahora estoy en el navegador. Nadie puede ver el navegador, ¿cierto? Sí. No. Ah, ya, o sea, están todos confabulando contra mí, de verdad no pueden ver el navegador. Bacán. Ya, mira, ahora. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que voy a escribir ahora el correo, ¿cachai? Vamos aprovechando. Que la prueba de. No sé si los de la Universidad de Chile también tienen que tomar el ramo topología y geometría de variedades, pero ambos ramos tienen la prueba el mismo día. Ya. No estamos obligados, pero podemos. Y creo que estamos en ambos. Yo no vi que el profe le No sé mandó. cuántos somos más con la Chile. Entonces, ¿alguno de ustedes también está en ese ramo, aparte de este? Creo que hay. Yo. Y creo Ah, que ya. también. No sé. Pero sí, hay intersección. Ya. Qué bueno, porque si es una pelea de uno, eso es más difícil. Claro. Prueba de análisis. Ya. Hola, profe. Los alumnos me consultaron sobre la fecha de análisis. Y creo que al profe de topología igual le preguntaron qué onda y dijo que no quería cambiar la fecha, ¿no? Creo que sí. De hecho, sí, me acuerdo que le nombraron el problema y que dijo que la avisáramos, creo. Pero a mí Estoy me re perdido, parece no cacho ya la justo, fecha. me parece justo hablar con el profe de análisis porque el profe de topología dio las fechas el primer día de clase, entonces creo que sería más fácil hablar con el profe de análisis. La prueba, ¿cierto? Era para el 13, estaba en un comienzo fijada. Sí, Ya. que la mueve para el 15, no sé. ¿Cuándo tiene la de álgebra? No se sabe, pero es del 22 en adelante, creo. Voy a ponerle así como de punto, como que, como para que tengan en cuenta que la de álgebra es como el 22 para arriba. Yo creo que la semana del 13, no el 13, estaría bien, ¿o no, cabrón? No, perdón, no te ¿Sí? escuché. Como que la prueba si la pudiera poner la semana del 13, pero que no fuera el 13, po. Sí, Claro, sí, cualquier otro día. pues sería perfecto.
O sea, podría ser el 15. Como Sí, voy a, Sí. por ejemplo, el 15 están todos libres. Pero calmado, el 15 es miércoles y igual hay como clases de álgebra y de topología y hay ayudantía, entonces como que no es libre la hora. Ya. Voy a ponerle, mm, voy a ponerle que no, se puede verlo durante el resto de la semana. Ya. Sí, una pregunta como, ¿han visto los videos algunos de YouTube o no? Como los que están acá. Yo he visto como algunos, cuando de repente resuelvo alguna weá y lo hago muy complicado, veo si es que lo hiciste más simple, pero no he visto todo. Ya no, De hecho, sí. te comenté en uno. Ya, tú eres Damián. Tú me Sí, comentaste uno como que dije que había un error y tú dijiste, no, está bien. sí. Ya, bacán. Sí, sí. Sí, bueno, como que igual tengo, como mi idea de los videos de YouTube era como si ustedes tienen problemas con algún ejercicio, como que es como una especie de pedido ya, así, lo hago, ¿cachai? Y lo subo. Entonces, como que es más fácil que estar haciendo reunión y como que justo estén y justo quizá alguien que no vino no pudo ver la solución. Entonces, bueno, ese era un método. Ya. Ya, pues, como yo creo que hasta aquí llegamos, no hay otra duda más que sea de ejercicio, ¿no? Yo tengo, como estaba hablando de los videos, yo tenía una duda de tu resolución del sigma de tensor, pero bueno, no me acuerdo muy bien. Entonces, no sé, esto para esta pregunta y para el futuro, si es que veo un video tuyo de algún ejercicio y no entiendo alguna parte o no entiendo varias partes, ¿cómo lo hago? ¿Te comento en el video o te mando un mail? En video nomás, en el Ya, comentario, ¿cachai? Sí, pues este ejercicio de acá, como que varios me preguntaron, o sea, me preguntaron dos uno por correo, el otro por WhatsApp, porque él tenía por WhatsApp. Y claro, como que genera un poco de confusión, pero en realidad el tema es que no es un tensor, o sea, es un tensor, pero como de otra manera, porque en realidad lo que uno hace es como agarrar el producto de la sigma álgebra y después uno toma el generado. Bueno, ahí lo comento más o menos bien. Si querían, en la próxima clase podría rehacerlo, ¿cachai? Ahí podríamos ya. platicarlo. Si es que tengo... Ya, pues. Bueno, chao, Néstor. Me escuchado. ¿Cachai? Entonces, ya, pues, ahí me dejáis la duda. Y en la próxima, que me gustaría hacerlo porque se viene la prueba, pues. Ahí podría partir con eso si es que no, todavía no cacháis todo. Ya, ok, vale. Entonces voy a dejar anotado eso. Ya. Bueno, creo que eso es todo. Si, no, si hay más, esto lo voy a exportar y lo voy a subir a alguna plataforma que les voy a comentar. Porque esta clase la voy a subir a YouTube también, o al menos una parte. Y eso ahí voy a poner el link de la cosa. Ya, Así vale. que ahí nos vemos. Ya. Chao, chao. Chao, que estés bien. Gracias. A ver, espera, ¿cómo se corta esto? En meeting.